Adriana en complicidad. Hoy en Adriana en Complicidad hacemos un enlace con el especialista, el doctor Joseph Barón, quien justo estuvo en los últimos momentos con Baby Nick y quien estuvo a cargo de la coordinación del traslado del pequeño Baby Nick. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Han sido horas bastante desgastantes, pero han sido más de 19 días desgastantes para la familia Torres. Háblame cómo finalmente pasa sus últimas horas Baby Nick y si me puedes ampliar sobre el momento en donde su corazón se detiene. Mira, como tú sabes, Baby Nick había sido declarado con muerte cerebral. En el estado de Texas, cuando tú tienes muerte cerebral, te consideras como estar muerto. Con toda esta situación que hubo de cosa legal, hospital, familia, la familia realmente suplicando tener más tiempo con su bebé. Cuando yo me involucré en eso, yo les prometí ayudarlos en transferir a Baby Nick del hospital a su casa. El concepto de todo lo que tuvimos que hacer para poder organizar esto incluyó tener que conseguir un respirador, tener que conseguir personal de enfermería, personal de terapia respiratoria. Y lo que pasó fue que yo personalmente fui en la ambulancia al Hospital Texas Children's. En el hospital nos recibieron muy bien, los médicos fueron muy colegiales, tuvimos la oportunidad de platicar del caso en algunas situaciones, entendiendo y yo dándoles a entender que mi meta final era facilitar este transporte para que la familia pudiera tener al Baby Nick en los últimos momentos de su vida fisiológica, quizás no de su vida mental, pero de su vida fisiológica. Después de que transferimos el bebé del ventilador del hospital al ventilador de transporte, lo pusimos en una ambulancia y me fui con él en la ambulancia hacia su casa. Durante el transporte el bebé se portó bien, no tuvo ningún tipo de problemas ni de oxigenación, ni de ritmo cardíaco, ni presión arterial, ninguna de esas. Llegamos a casa de Baby Nick. Dentro de su casa, la familia había organizado un cuarto que literalmente parecía una terapia intensiva. Tenían monitores, tenían lo que te puedas imaginar, lo tenían ahí. La familia con gente alrededor, donaciones, muchísimos voluntarios estaban ahí. Pasamos al Baby Nick del respirador portátil al respirador que ya tenían ahí en la casa y estuvimos pues, poniendo diferentes cosas que tienen que ver con el manejo. Curiosamente, después de un par de horas de estar en la casa, yo me decidí quedar en la casa, no me quise ir, me quise quedar a ver qué estaba pasando. Mientras yo estaba empezando a escribir las órdenes para el personal de enfermería que se iba a quedar ahí, el Baby Nick empezó a tener una disminución en sus latidos cardíacos, poco a poco. Después de haber visto muchos pacientes que han pasado por algo similar, yo sabía lo que iba a pasar a seguir. Entonces les pedí a los padres que vinieran a estar con Baby Nick porque yo sabía que ya iba a ser el tiempo final en el cual el corazón de Baby Nick iba a parar. La familia estuvo alrededor del bebé, tuvieron la oportunidad de decirle sus adioses, tuvieron la oportunidad de estar junto con él, de tocarlo, rezaron y eventualmente Baby Nick se le paró el corazón. Una vez que se le paró el corazón, en ese momento ya lo desconectamos del respirador porque ya no había ningún tipo de actividad eléctrica. ¿Cómo recibe la familia este momento después de estar luchando tanto para que no lo desconectaran y hacer hasta lo imposible para que fuera la voluntad de Dios y no la del hombre? Llega a su casa y Baby Nick fallece. ¿Cómo reciben ellos este momento? ¿Cómo lo tomaron? Nunca vas a poder tomar el fallecimiento, ya sea
fisiológico o cerebral de un niño. Jamás lo vas a poder tomar de ninguna manera que no sea una manera emotiva. A mí lo que se me hizo muy emotivo es que había cartelones esperándolo de bienvenido Baby Nick, cosas por el estilo. Yo me llevé conmigo un par de mis asistentes y tú los veías como se les salían las lágrimas, porque es una situación, aunque nosotros como médicos sabemos que el bebé tenía muerte cerebral y sabemos la definición legal de muerte cerebral, de alguna manera tú tienes ahí el cuerpo de un bebé que por afuera parece bebé, o sea, no se ve que tengan nada, obviamente sin ningún tipo de actividad cerebral. Entonces, es difícil. Entonces, imagínate cómo se ponen los papás que están viendo, y los hermanos y el resto de la familia que lo están viendo al bebé. Están viendo que el bebé está ahí, pero que no importa lo que estemos haciendo. Por así como dices tú, no, ya es la voluntad de Dios, y aunque ellos estaban esperando a un milagro, eso no ocurre. Este caso se ha calificado como único, sin precedentes. Tienes más de 35 años de carrera y eres un especialista que se puede decir que a este punto has visto de todo. ¿Por qué este caso de Baby Nick ha sido único? Mira, ha sido único para mí porque este caso tiene muchas partes. Tiene la parte médica, donde estás hablando las definiciones, que es la muerte cerebral y cosas por el estilo. Pero también tiene la parte ética, la parte familiar. Yo me involucré en este caso porque yo vi una familia que estaba sufriendo. Vi que había, ya sabes, todo el problema que tenían con el hospital o no el hospital. Y aunque yo me identifico más con los médicos y yo estoy de acuerdo que este niño tenía muerte cerebral, y yo hubiese sido un poquito más agresivo en desconectar, al mismo tiempo yo estaba viendo una familia que estaba sufriendo. Y lo único que ellos pedían es dejar que si el bebé Nick iba a morir, lo que ellos consideran morir, es cuando su corazón se iba a parar. Entonces yo, por eso creo que fue importante. Hasta donde yo sé, este es un caso que no tiene precedente legal, incluso médico. O sea, no estamos hablando de alguien que tenga un poquito de actividad cerebral. El Baby Nick, en los estudios de perfusión de su cerebro, no tenía ningún tipo de actividad cerebral, y aún así el Baby Nick mantuvo su corazón latiendo por un par de semanas. Esas son las cosas que a mí me llaman la atención. Y la parte que a mí más me llama la atención y es ahí donde te pones a preguntar, ¿no? ¿Por qué el Baby Nick para su corazón 2 horas después de llegar a su casa? Como si hubiese esperado a llegar a su casa, ya que estaba rodeado de toda la familia, y en ese momento que pasara eso. ¿Por qué no en el camino, en la ambulancia, o las previas 2 semanas cuando estaba en el hospital? Como médico, ¿crees que las leyes de tejanas deben de cambiar? No, mira, yo sigo pensando y yo estoy de acuerdo con la legislación, no nada más de Texas, pero de muchos otros estados. Si tú tienes un paciente que tiene muerte cerebral, yo creo que debes de ser declarado como un paciente que tiene muerte completa. La razón por esa es que el problema de que no lo hagas, el problema de que tú dejes a alguien conectado cuando ya no hay vida cerebral, es ese sufrimiento que tienen las familias, ese apego que tienen las familias, que se quieren agarrar de lo que sea para que siga viviendo esta persona. Entonces, yo creo que el asunto legal tiene que estar amalgamado con la ciencia médica y tomarse. Esa es una cosa que pasa en este país, pero en otros países, si tú tienes una muerte cerebral, nadie te pregunta, te desconecta ni santo remedio. De hecho, en este país no es necesario informarle a la familia que tienes muerte cerebral. Una vez que te diagnostican con muerte cerebral, tú puedes desconectar al paciente sin pedirle permiso a nadie. Como es un bebé, aquí las autoridades del hospital pues obviamente le avisan a la familia, y es cuando la familia y el hospital pues tienen su disyuntiva de lo que es y lo que no es. Yo no te voy a decir quién tiene la razón, obviamente siempre yo voy por la parte
científica, pero si tú hubieras visto esa familia, lo que ha sufrido en las últimas semanas, pues lo más humano posible que yo podría hacer era darles la mano nada más, por lo menos a sacarlos de esa disyuntiva de que me lo van a desconectar acá, me lo van a desconectar allá. Mejor que el baby Nick solo se fuera de este mundo por sí mismo. ¿Crees que se perdió tiempo durante esta pelea legal y durante este periodo se iba debilitando Baby Nick porque no le estaban proporcionando nutrientes, solamente lo estaban hidratando? ¿Crees que eso también haya influido? No, mira, como te digo, en el momento que tienes muerte cerebral, el resto del cuerpo poco a poco se va yendo. Es difícil decir cuánto tiempo te va a tomar, y es por eso que, por ejemplo, los programas de trasplante de órganos son tan agresivos en tratar de procurar esos órganos en las primeras horas después de que alguien es declarado con muerte cerebral, ya que es una cosa muy rápida. A mí me llama mucho la atención, como te digo, que el baby Nick aguantó tantísimo tiempo. No creo que tenga nada que ver con cosa de nutrición o de ningún tipo de cosas. Al contrario, como te digo, la gente en el hospital, basado en mis años de entrenamiento y experiencia y viendo pacientes con daño cerebral profundo o muerte cerebral, yo creo que hicieron las cosas bastante bien. Tú eres un especialista que obviamente, como tú dices, influenciado y por tu preparación, por tus bases médicas, pero también actuaste humanamente y apoyaste a la familia de manera altruista porque no cobraste un solo centavo, tengo entendido, ¿no? Eso fue un apoyo de corazón poderlo hacer, pero también corriendo un riesgo como doctor de que en ese proceso falleciera Baby Nick. ¿Qué crees que nos deja como enseñanza el caso de Baby Nick? Mira, eso es importante, pero lo primero que te puedo decir es que una de las razones por las que yo me volví médico fue para ayudar no nada más al paciente, pero también a los que rodean al paciente. Y aunque yo sé que médicamente yo no podía hacer nada por Baby Nick, porque Baby Nick ya había fallecido, por lo menos desde el punto de vista cerebral, yo sí podía hacer algo por esos familiares, sí podía ayudarlos. Yo no tenía casi ningún miedo o temor de que me fueran a demandar o que si algo pasaba, porque como tú sabes, legalmente el bebé ya estaba muerto, por lo menos hace un par de semanas. Yo más bien lo que quería era ayudar a esta gente que tuviera los últimos momentos que iban a tener con su bebé, que no fueran el estrés de que si el hospital, que si ese tipo de cosas. ¿Cómo dejaste a la familia? Lógicamente yo sé, digo, soy madre, entonces como madre perder a un hijo devastador. ¿Cuáles fueron las palabras que te dio la madre de Baby Nick? Y si sabes que si realizarán algún servicio o servicios funerarios públicos o se quedarán con los servicios funerarios privados. Mira, la verdad no lo sé desde el punto de vista de la cosa funeraria. Primero que nada, tienes que saber que este tipo de casos le tienen que avisar al médico forense. Y como tú te acuerdas, el médico forense les había dado permiso de sacar al bebé del hospital y llevarlo a la casa. Lo primero que se tiene que hacer es hablarle al forense y para que el forense decida si va a ser necesario hacerle estudios adicionales, tipo autopsias, cosas por el estilo. Yo no creo que lo vayan a hacer. Yo creo que la información, las imágenes del hospital, todo pues dicta que esto fue un terrible accidente. Y ya qué vayan a hacer con el bebé, eso la familia no me lo. Cuando yo me retiré de casa de Baby Nick, realmente la familia seguía estando en shock. Realmente tenían mucho dolor, un dolor que no es posible consolar con nada que yo les pueda decir. Bastante difícil, pero Es una situación que, ¿sabes qué? No se la deseo ni a mi peor enemigo.
tú eres, como médico, has visto mucho. Tú estuviste también atendiendo a Emilio Navaira. Háblame un poco sobre el caso de Emilio, obviamente con sus diferencias bastante estrechas, pero a al punto que voy me sorprende ver la forma en que te has involucrado humanamente, que tu vocación y tu talento como médico lo has brindado de manera altruista, pudiendo haberte quedado de la línea médica nada más. Y con Emilio Navaira recuerdo perfectamente, porque a mí me tocó cubrir parte de esa historia, era también definitivamente se decía que Emilio iba a morir en los primeros días que fue internado, ¿no? Y salió del hospital. Sí, y aunque como dices tú hay unas diferencias bastante importantes, en Emilio todavía existía actividad cerebral. Y aunque nadie creía que esto iba a funcionar, ¿te acuerdas que en aquella época lo congelamos y la gente decía que estábamos locos por hacer cosas por el estilo? En este caso, desafortunadamente, yo creo que el Baby Nick realmente ya no tenía actividad cerebral cuando fue llevado inicialmente al hospital. Yo sé que se le hicieron muchos estudios y muchas cosas similares y había llegado al punto en el que ya no hay regreso, el punto en el que ya no puedes regresar desde un punto de vista mental. Mira, sí, el manejo de los pacientes es muy diferente, son obviamente dos categorías diferentes, pero a final de cuentas sigues teniendo el principio de que somos humanos porque somos seres pensantes. En el momento en el que tú pierdes esa capacidad de pensar, en el que tu cerebro ya no controla ninguno de tus órganos, en ese momento ya no somos humanos, por decirlo así. Entonces, lo que yo puedo hacer por lo menos es ayudar a la familia a que digiera esta información un poquito más humanamente. Te agradezco infinitamente esta conversación. Todavía hay que continuar porque justo estamos en medio de una pandemia y donde justo muchos de tus pacientes te necesitan. Entonces, lo único que me interesaría en estos momentos para cerrar esta entrevista es que le hablaras a la comunidad, a todas aquellas personas que se unieron en oración, a todas aquellas personas que rezaron y que pedían dentro de sus creencias que surgiera un milagro. Mira, lo que yo le diría a la comunidad es, primero que nada, que qué bueno que pudieron hacer eso, porque yo creo que todo eso alentó a la familia a seguir luchando. Sin embargo, es importante que entiendan que ese es un caso único. Esto no significa que cada niño o cada adulto que tenga un problema de muerte cerebral tiene que haber una batalla entre hospitales y familias. No, yo creo que tenemos que seguir la ciencia más que nada y hasta cierto punto respetar las ideas religiosas. Y yo creo que esto habla mucho de la comunicación entre los proveedores de la salud y las familias. Y más importante para todos tus televidentes, yo creo que es importante que uno siempre tenga pensado qué le gustaría o qué no le gustaría que le hicieran si Dios no quiera uno cae en este tipo de circunstancias. Es ahorita cuando uno puede platicar con sus familiares y decir, oye, ¿sabes qué? Que si a mí me fuera a pasar esto, a mí no me gustaría que me pusieran en un respirador o una cosa así. Y así ya no hay disyuntivas después, ya no hay preguntas. Cuando se trata de un menor, obviamente esto es muy difícil, ni modo que le digas al niño, oye, ¿qué quieres que te hagan? Pero el ver sufrir a una familia como esta no es justo. No ¿Crees es, que el sistema médico deba de humanizarse más? ¿Crees que se ha tecnificado mucho? el, la medicina como tal, por lo menos en los Estados Unidos, se ha vuelto demasiado
técnica, se ha vuelto menos humana. Vemos volumen, vemos cantidad en lugar de calidad. Conocemos a los pacientes por el tipo de tumor que tienen o lo que sea, no por su nombre. Hay muy poca gente que se sienta a platicar con sus... Pues es porque desafortunadamente la medicina ya no es lo que era antes. La medicina ya no te paga como te pagaba antes. Entonces, uno tiene que ver volumen de pacientes para poder mantener un estilo de vida. Entonces, yo no veo que que la gente quiera hacer esto. Únicamente aquellos que realmente tienen vocación para lo que están haciendo, gente que realmente nacieron para ser profesionales de la salud, entenderán este concepto y son pocos, son muy pocos. Gracias por ser uno de ellos. Si usted tiene una historia que le gustaría compartir con nosotros para que podamos nosotros darle cobertura, lo invito para que se comunique directamente al teléfono que está apareciendo en pantalla, también al email, y esa es la manera en que nos puede contactar. Recuerde que esta plataforma de AC Media TV y Adriana en Complicidad Show son para ustedes y por ustedes. Vamos y regresamos en Adriana en Complicidad Show. No se me vaya a ninguna parte.